noches, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy, la divertida tertulia cultural. Qué bueno que están con nosotros. Este programa se transmite por tvhispanic.com, por Dominican Networks, por Facebook Live, por Multimedios Quisqueya USA, por YouTube, por Antena Caribe TV, por los grupos internacionales de Juntos Somos Más y Comentario Relámpago. Además, por las plataformas globales de Roku y Amazon Fire TV. Como siempre les indicamos de qué se trata la fotografía al fondo. Pues la fotografía al fondo, esa es la entrada al municipio de Galván. El municipio de Galván pertenece a la provincia de Bauruco. Y quisimos poner esa fotografía y otras más, ya que un día como hoy, 13 de marzo, pero del año 1844, se libró la batalla Fuente del Rodeo. Este fue el primer encuentro armado entre la República Dominicana y Haití, con el fin de defender la reciente independencia dominicana del dominio haitiano. Al amanecer del 13 de marzo de 1844, en el lugar denominado la Fuente del Rodeo, localizada a unos 20 kilómetros al este de Neiva, el capitán Fernando Taveras, junto a sus tenientes Vicente Noble, Dionisio Reyes y Nicolás Meñón, se enfrentaron al ejército haitiano. Los criollos resultaron victoriosos, logrando obtener en este combate el primer triunfo del ejército del naciente Estado Dominicano. Batalla Fuente del Rodeo. Primer encontronazo después de la independencia. La independencia fue el 27 de febrero. Antes de un mes, pues ya trataron de invadirnos otra vez los haitianos. Bueno, esa es la historia. Bien, señoras y señores, pues de inmediato pues vamos a pasar con nuestro panel. Hoy de nuevo vamos de inmediato a pasarle el control directamente en Santiago de los Caballeros. Ese gran contertulio nuestro. ¿Quién dirigirá el programa a partir de ahora? Pablo Nelson Rodríguez. Buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes, señor director Virgilio García. Gratísimo placer encontrarme con usted en este nuevo espacio de la tertulia cultural. Hoy tenemos un programa especial, como lo sostuvimos también el pasado viernes 6 de marzo, día en que el doctor José Francisco Peña Gómez cumpliría sus 89 años de vida. Entonces, habíamos diseñado en la programación de este espacio, pues hacer dos programas sobre la vida del doctor Peña Gómez. El primero lo hicimos tratando de tener relatos de referencias, de anécdotas de personas que compartieron espacios de vida y de práctica política, ejercicio político en la vida dominicana, junto al doctor Peña Gómez, como tuvimos al presidente de las seccionales en ese entonces, en la campaña del doctor Peña Gómez, a Rafael Fiquito Vázquez, es diputado del Distrito Nacional. Hoy, en esta segunda parte, en este segundo conversatorio, tenemos dos invitados especialísimos, gratísimo encuentro que vamos a tener hoy con el doctor Ramón Ceballos, a quien ustedes ven en pantalla ahí, es psiquiatra, doctorado en psiquiatría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, además ex diputado del exterior por la circunscripción número 2, que bueno, tenía base en Miami y parte de todo el Caribe, Puerto Rico, Venezuela y otros, Panamá y otros países. También está por entrar, que ha tenido dificultades técnicas, pero los vamos a esperar. En un momento entrará el doctor y profesor catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Norberto Soto, quien obviamente es doctorado en Ciencias de la Cooperación y Bienestar Social de la Universidad de Oviedo en España, es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene una maestría también en la Universidad
Nacional de México, una licenciatura, una maestría en filosofía, ciencias y letras y metodologías de la investigación. Y también fue diplomático dominicano en Panamá en calidad de embajador. Obviamente que dije que es catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, miembro del Partido Revolucionario Moderno en la parte de la dirección y preparación de la ideología política del partido. En ese sentido, vamos a comenzar este espacio de una manera que me voy a permitir yo solicitar su anuencia para leer un párrafo de lo que fue el programa de gobierno del doctor José Francisco Peña Gómez y su campaña que tituló Primero la Gente. Y dice así: en un mundo en rápida transformación, nuestro país vive un momento de grandes cambios y definiciones. El gobierno compartido es la fórmula política que nos permitirá abrir las puertas del próximo milenio para la construcción de una sociedad dominicana moderna y democrática, donde el crecimiento económico tenga como principios la equidad y la justicia social y como tarea central el logro de un nivel de desarrollo y de una democracia cuyo objetivo fundamental sea primero la gente. Con esta cita del programa de gobierno del doctor Peña Gómez abrimos este espacio que se denomina Pensamiento y Praxis del doctor Peña Gómez en la política, en la democracia. Así el doctor Ceballos, que el invitado que nos acompaña, recientemente participó en una conferencia, en un panel interesantísimo, como fue como expositor, como ponente, junto al profesor Wilfredo Lozano, quien es sociólogo y director del Instituto de Inmigrantes de la República Dominicana, y también el profesor, el doctor Norberto Soto, a quien estamos esperando que de alguna manera en un momento entre al espacio. Doctor Ceballos, nos gustaría iniciar con usted que nos narrara, nos relatara la idea central de su exposición que usted tuvo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo sobre el pensamiento de Peña Gómez. El espacio es suyo. Muchísimas gracias, don Pablo Rodríguez. Quiero de manera especial saludar a mi distinguido amigo, don Virgilio García, y a su gran amada esposa, que desde la segunda planta dirige y coordina este importante esfuerzo de comunicación que desde el sur de la Florida yo he bautizado como el oasis de la información creíble en la parte sur de la Florida. Pues mira, Pablo, a mí me tocó, como tú estuviste presente en ese panel, precisamente definir lo que en términos filosóficos pudo ser y fue el concepto que el doctor Peña Gómez tenía de el Estado y las políticas de Estado que se debían dirigir en la República Dominicana. Yo creo que una de las cosas más importantes al iniciar esta ponencia mía fue precisamente hacerle ver a los participantes que el doctor Peña Gómez salió precisamente de los sectores más humildes de la sociedad dominicana, lleno de pobreza y sobre todo de exclusión social, y que esto precisamente lo convirtió, esa realidad, en una fuerza que realmente moldeó su sensibilidad y sobre todo su compromiso político, mientras a otros esas condiciones realmente lo excluyen y se autoexcluyen y dejan de hacer esfuerzos por superarse. Peña Gómez, eso le sirvió de plataforma para precisamente ser una de las figuras más importantes en el pensamiento político democrático, no solo de la República Dominicana, sino de América Latina. Y yo decía, y sigo insistiendo también en el concepto de que el doctor Peña Gómez, al doctor Peña Gómez que yo conocí, con quien pude tener una amplia relación personal, leía diariamente los evangelios del Nuevo Testamento. Y yo sostengo que precisamente en los evangelios el doctor Peña Gómez
encontró en Jesús de Nazaret un referente moral que lo llevó precisamente a él a asumir el concepto de justicia como valor esencial y sobre todo la orientación hacia la defensa de los más vulnerables en la República Dominicana. Y ese concepto que hablo, que se fortaleció, se inició en los evangelios con la lectura amplia del doctor Peña Gómez frecuente, fue realmente estructurado, acoplado, mejor diseñado con la encíclica Rerum Novarum, que fue promulgada precisamente por el Papa León XIII. Y ahí yo sostengo que el doctor Peña Gómez encontró los fundamentos para sostener la razón de su lucha por la justicia social, la solidaridad que siempre mantuvo con sus amigos y compañeros, la dignidad humana para hacer ver y entender que realmente los pobres también tenían el mismo derecho que los ricos, y sobre todo la responsabilidad moral frente a la pobreza como ejes permanente de su vida pública. Y sostengo entonces que precisamente el doctor Peña Gómez, al continuar estudiando y leyendo lo que ocurría en América Latina y en el mundo, la verdad es que surge precisamente ese desarrollo en un momento estelar para la República Dominicana, que fue el inicio de la década del 60, donde muere o es asesinado el tirano Rafael Leónidas Trujillo. Se producen elecciones democráticas y gana el profesor Juan Bosch y ejerce un periodo corto de pocos meses que realmente generaron en el doctor Peña Gómez una visión mucho más amplia del concepto que tenía de lo que había pasado antes. Y la verdad es que entonces, con el golpe de Estado llevado a cabo por las fuerzas más oscuras de la República Dominicana, que es conocido como el golpe septembrino, y posteriormente lo que fue la revolución de abril, y después de eso, durante ese proceso, lo que también se considera que fue la segunda o la tercera intervención de los Estados Unidos en la República Dominicana, le permitieron a Peña Gómez definir un concepto que realmente fue lo que trajo como resultado el desarrollo formal ya estructural de su concepto de la vida, que lo amplió con lo que estaba ocurriendo, como dije anteriormente, en América Latina, con el movimiento que dirigía en América Latina básicamente Víctor Raúl Haya de la Torre, conocido como el nacionalismo revolucionario, que trajo como resultado que el doctor Peña Gómez formulara la primera tesis de él con relación a cómo se debería gobernar en los países del tercer mundo. Y es ahí donde nace lo que es la Revolución Democrática Nacional, inspirada precisamente en la necesidad de producir transformaciones estructurales por vías institucionales. Muchísimas gracias por ese primer relato y ese primer concepto del doctor Ceballos sobre el pensamiento e influencia de la praxis democrática de Peña Gómez en la República Dominicana y en nuestro espacio geopolítico de América Latina, pero también en el mundo. Ya tenemos conectado en el espacio al profesor Norberto Soto. Entonces, ¿me oye bien, profesor? No hay sonido con el profesor, no hay conexión, pero bueno, lo vamos a llamar por teléfono para ver si lo sacamos al aire por el teléfono, mientras él logra pues corregir la parte técnica que tenemos, de la falla técnica que tenemos con su sonido vía a su computador o su monitor. Déjame conectar con él. Mientras tanto, doctor, voy a lanzarle una pregunta mientras yo llamo al doctor Norberto Soto, y es lo siguiente. Hay una iniciativa congresual de ayer
que es sumamente reciente, nueva y que yo apoyo de inmediato, y es que la Cámara, los legisladores del Partido Revolucionario Moderno han presentado el proyecto de que los restos del doctor José Francisco Peña Gómez sean trasladados al Museo Nacional donde descansan los restos de Duarte. ¿Cuál es su opinión sobre esa iniciativa de la Cámara de Diputados? Mire, para poder darle respuesta a esa pregunta suya, yo tengo que retrotraerme un poquito al pasado. Y es que mientras yo fui diputado, introduje el proyecto de ley que luego se convirtió en ley, declarando el 6 de marzo como día en honor a José Francisco Peña Gómez. Y junto con el vocero del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Campos, de la provincia de Altagracia, ambos presentamos un proyecto de ley declarando al doctor José Francisco Peña Gómez y al profesor Juan Bosch como padre de la democracia dominicana. Proyecto este que se convirtió en ley el día 10 de enero del año 2025 y que aún hoy el presidente de la República no ha promulgado. Pero de por sí, ese proyecto, después que pasan los 10 días que establece la Constitución, se convierte en ley. Y en tercer lugar, yo quiero decir, y usted es testigo de eso, que también fui el propulsor de la circunvalación con el nombre de José Francisco Peña Gómez, que también se aprobó en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y que recientemente, la semana pasada, en el programa Tra en Vivo, en el que yo participo junto al doctor Humberto Salazar y la licenciada María Estela de León, presenté, hice anuncio formal de que había elaborado un proyecto de ley orientado a que el Congreso de la República lo conociera y que llevara precisamente al Panteón Nacional de la República Dominicana los restos de el doctor Joaquín Balaguer, del profesor Juan Bosch y del doctor José Francisco Peña Gómez. Y yo sostengo que es la única forma, porque la gente desde fuera ve las cosas muy diferentes, pero en el Congreso las cosas no son como se piensan. Y realmente, si usted, no importa la iniciativa que tome, si esa iniciativa no logra el consenso, realmente se hace difícil, porque en el PRM, al que yo pertenezco, y tú, Pablo, es un partido que no ha sabido asumir su reto y su valor como peñagomista. Y como decía en la asamblea, en el panel pasado, lo único que han sabido la mayoría de los que hoy dirigen las tres fuerzas que tuvieron ligadas a Peña Gómez es cubrirse bajo la sombra de un falso peñagomismo que no saben profesar y que solamente levantan cuando se están ahogando y quieren llegar a la orilla. Yo apoyo esa iniciativa, pero con la inclusión de los otros dos grandes líderes que indudablemente han garantizado que el proceso democrático en República Dominicana esté al nivel que hoy estamos en América Latina. Vamos a darle la oportunidad al director del programa, señor Virgilio García, para ver si tiene alguna pregunta o algún comentario sobre lo expuesto hasta ahora. Adelante, señor director. Doctor Ceballos, ¿a qué atribuye usted ¿A qué atribuye usted cierto distanciamiento de la figura de ese gran líder del doctor José Francisco Peña Gómez a la figura, al legado de Peña Gómez, que se ha venido manifestando entre líderes del PRM en los últimos años? La verdad que ni el PRD ni el PRM, sus dirigentes han estado a la altura de lo que fue el pensamiento político del doctor Peña Gómez. Y lo cierto es que en lugar de impulsar acciones orientadas a tomar esto como estandarte y fortalecer a la propia democracia interna en esos partidos políticos, y mucho más en el PRM, que es un partido que lo que trata es de negociar las estructuras de dirección en la sombra y quitarnos a nosotros el papel y el valor de tomar las decisiones que Peña Gómez realmente antes era su fortaleza. Yo considero que realmente, como dije anteriormente,
ha habido una serie de dirigentes que se han escondido bajo la sombra de un falso peñagomismo que ellos no saben profesar, y que indudablemente ahora que ya hemos llegado al gobierno a través de ese partido, la mayoría de esos funcionarios que están en las posiciones más importantes realmente fueron la gente que nosotros tuvimos que combatir en los últimos 25 años en la República Dominicana, y hoy tiene mucho más preferencia e importancia que los propios dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. En este espacio, yo quisiera hacer vamos a aprovechar 2 minutos más para luego ir al corte, pero en la presentación que hizo el profesor Norberto Soto junto a usted y al profesor Wilfredo Lozano, hubo una variable, una información que a mí me llamó mucho la atención y me alegré mucho de oírla, como también hemos recibido con toda la satisfacción el hecho de que el Congreso, la Cámara de Diputados, haya propuesto ahora o reforzado sus propuestas anteriores, vamos a decir, con esta propuesta, este proyecto de llevar los restos del doctor Peña Gómez al Panteón Nacional, al Museo Nacional, donde descansan los restos de los grandes líderes nacionales de la historia más reciente y también la pasada. El profesor Norberto dio una información de que tanto la Universidad Autónoma de Santo Domingo como la Universidad Católica de Santo Domingo harán, primero la UAS creo que va a crear un instituto de estudio o una cátedra sobre el pensamiento, o la cátedra se va a llamar Cátedra Dr. José Francisco Peña Gómez, y que la Católica va a crear especie de un diplomado de ciencias políticas con el nombre en honor al doctor José Francisco Peña Gómez. ¿Tiene usted conocimiento más amplio de lo que dio el doctor Norberto sobre esa información? Sí, realmente la cátedra en honor al doctor José Francisco Peña Gómez fue creada durante la rectoría del doctor Franklin García Fermín, y él precisamente es el director de esa cátedra adscrita a la Facultad de Ciencias Políticas y de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuando usted dice él, ¿es Norberto o el profesor Franklin García? No, me refiero a Franklin García Fermín. Ok, perfecto. Bueno, yo creo que, como decía en ese evento, en ese panel, en el que yo me siento sumamente honrado, porque precisamente dos de las figuras más importantes del conocimiento sociológico de la República Dominicana estuvieron presentes ahí, y que incluso el propio profesor Norberto Soto fue profesor mío en ciencias políticas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y la verdad es que nos hace compromisario con levantar el pensamiento democrático del doctor Peña Gómez, porque hay algo muy importante, y es el hecho de que no hemos entrado en ese tema. Yo sé que hay un corte comercial, me gustaría, porque es bastante amplio, con relación a la política internacional y cómo se liga el pensamiento de Peña Gómez con la política internacional, que ustedes hagan el corte para poder realmente darle el plato fuerte de esa cátedra. Bueno, nos acogemos a su sugerencia, como debemos cumplir con el registro de los anuncios de los cortes. Vamos a pasar la señal al señor director para que nos lleves al corte y luego regresamos. Muy bien, pues nada, regresamos en unos segundos. Vamos al corte. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo. Los invitamos a que visiten nuestro periódico digital
quisqueyausa.com. Ahí podrán encontrar valiosa información de nuestros articulistas: José Enrique García, Genoveva del Orbe, el maestro José Vázquez, Ramón Medrano, Enrique de León y los doctores Mayovanex Torres, Luis Lazocé, Ausberto McKinney y Pedro de la Rosa. Mucho agradecemos su visita a nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Bien, señores, pues los invitamos a que lean el más reciente artículo de Ramón Medrano, Entre el color de los cristales y la realidad de los hechos. Y el más reciente del maestro José Vázquez, Ricos, Famosos y Corruptos. Ese está bueno, ese del maestro José Vázquez, Ricos, Famosos y Corruptos. Fantástico, fantástico, fantástico. Bueno, pues enseguida pues vamos a pasar de nuevo con Pablo Nelson Rodríguez, quien está a cargo de la dirección en el día de hoy, la dirección del programa. Vamos a ver, Pablo, ahora si podemos, sacar al profesor Norberto Soto, aunque sea vía tuya, Pablo. Vamos a ver cómo sale eso. Bien, déjeme refrescar la presentación del profesor Soto, quien dije que tiene un doctorado en cooperación y bienestar y bienestar social de la Universidad de Oviedo en Madrid, en España, licenciado en Educación, Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesor, una maestría de Filosofía, Ciencia y Metodología de la Investigación de la Universidad Nacional de México, la UNAM, además diplomático dominicano en Panamá en el año 85-86, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesor de Ciencias Políticas y también miembro del Partido Revolucionario Moderno, en condición de director también de su instituto de Escuela Política. Pero hay una pregunta que yo quiero iniciar con el doctor y profesor Norberto Soto, que se la hizo a Ceballos, pero el profesor que está más imbuido dentro del mundo académico quisiera repetirla. Y es, profesor, en honor al pensamiento y la praxis política del doctor Peña Gómez, las universidades, tanto la UAS como la Católica de Santo Domingo, han creado espacios de estudio académico en referencia al pensamiento del doctor Peña Gómez. ¿Podría usted narrarnos en qué consisten esos espacios? Cómo no, muchas gracias. Y todas las excusas que lo estamos haciendo a través de este medio, pero aquí estamos a disposición, saludarlos a todos ustedes y los oyentes. Usted tiene un programa ahí que es casi universal. Bueno, pues entrando en materia, yo estoy dedicado como director de formación de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Revolucionario Dominicano y también catedrático, como usted lo dice, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en mi calidad de profesor meritísimo de la UAS. Entonces yo quiero indicarle que mi vida ha estado muy vinculada con la formación tanto educativa como en las relaciones internacionales y diplomáticas, y que de esta manera he seguido los pasos del doctor José Francisco Peña Gómez, que fue un líder que se preocupó mucho por la conciencia crítica y por lo tanto por la formación de los cuadros y de la sociedad dominicana en particular, porque él entendía, como José Martí, como Eugenio María de Hostos, que solo con la educación se liberan los pueblos. También Bolívar, Simón Bolívar. Entonces me encargó, junto con la profesora Ibelice Pras Ramírez, de formar los cuadros y prácticamente barrer todo el país, la República Dominicana, para que los cuadros tuvieran conciencia de su destino político
y liberador. Entonces, él, con ayuda del presidente Antonio Guzmán, ayudó a fundar la escuela política primera que partido alguno hubiera hecho en Dominicana. Esa escuela formó a todos los cuadros y tenía una estad de profesores como Ibelice Prat, Tirso Mejía, Jacinto de los Santos, gran sindicalista, también el sindicalista Maví, además a Tirso Mejía Ricard, y en fin, todos esos cuadros y un servidor que viajaba por todo el país. Para que ustedes vean la inquietud que tenía Peña Gómez, sobre todo cuando él entró e hizo entrar al Partido Revolucionario Dominicano histórico en la Internacional Socialista. De ahí se desprende entonces de todas esas inquietudes y esa formación sistemática en la política por primera vez, porque hay desmentido por parte de nosotros de que ningún partido ha utilizado los recursos para educar, pues nosotros sí lo hicimos y lo estamos ahora también haciendo a través de la Secretaría Internacional y de la escuelita que lleva el nombre de Ibelice Prat Ramírez, ahí en el local nacional de la avenida 27 de febrero. De ahí entonces pasamos a una institución que, siendo una ONG, que no tiene que ver con el partido, pero que sí es socialdemócrata, que es el Instituto José Francisco Peña Gómez. Hay como 6 diplomados que se hacen gratuitamente en forma virtual, 1 o 2 veces a la semana según el diseño del diplomado y el contenido que pueda tener. Y en ese sentido, yo coordino el diplomado en Diplomacia y Relaciones Internacionales. El estado de profesores son entre embajadores, ministros, consejeros, cónsules, muchos de ellos académicos de la universidad, un servidor. Muchos de ellos están situados en el servicio exterior en diferentes países. Desde allá imparten la clase porque ya tienen esa tradición a través de nosotros para engrandecer la obra que inició José Francisco Peña Gómez a través de la profesora Ibelice y de un servidor en el partido. Pero el instituto, esa parte, es una ONG que está contribuyendo con eso. El segundo, el diplomado, pueden entrar por la página del Instituto José Francisco Peña Gómez y es gratuito, repito, dura alrededor de 3 meses. Es fácil porque es de 6 a 9 y media de la noche, 1 o 2 veces a la semana, nada más. Y ya vamos más o menos 2 años en el instituto. El diplomado en Diplomacia y Relaciones Internacionales, que tengo la honra de coordinar y le doy un tema de geopolítica también, es el buque insignia de los 6 diplomados. Ahora mismo hay inscritos 400, o sea que ya está completo. Lo que lo deseen van a tener que esperar el otro año, a no ser que uno de ustedes lo necesite y le buscamos la manera de hacerle un espacio. Dime. Lo que está en el programa. Una cosa. Tanto Pablo como el distinguido Virgilio García. Una cosa, profesor. Baño histórico también. Una cosa, profesor. Porque el tiempo tenemos que aprovechar los partidos. Nos quedan 15 minutos, voy a tratar de dividirlo. Lo que yo quisiera llegar a, ya que usted hizo ese relato importantísimo para el que quiera educarse, no tiene que ser del partido, cualquier ciudadano dominicano que usted entiendo. Exacto. Ahora, el instituto que está bajo la cabeza del expresidente Hipólito Mejía y un buen equipo que hay ahí, también el licenciado Rafael Montilla, ahora Margarita y otros, doña Luisa,
Ahora bien, ese es el equipo. donde yo quería llegar es si las universidades que yo le mencioné, la UAS, como la Católica de Santo Domingo, tienen espacio educativo con respecto al pensamiento del doctor Peña Gómez. Preciso. La Universidad Católica de Santo Domingo es la que, mediante un acuerdo con el Instituto José Francisco Peña Gómez, apoya, patrocina y entonces entrega el diploma como universidad, porque el instituto no puede entregar diploma. De acuerdo. Hay un acuerdo. Ok. De hace más de 8 años. Ok. ¿Entendido? De acuerdo. Entonces, eso se hace la entrega en un gran evento. Aquí es donde estaba el seminario, cerca de Downtown Center, que se hace todos los fines de año con todos los diplomados entregados de diploma. Bellísimo evento. Ok. De ahí salen contentísimos. Pero, Y la segunda cosa, por el tiempo tal como tú me dices, es un diplomado que también diseñé, que ya está aprobado por la Facultad de Humanidades a través de la Escuela de Historia, en geopolítica y geoestrategia ante los conflictos globales. Tiene un costo de 10,000 pesos, dan 5 al principio y 5 antes de terminar, 5,000. Entonces, ahí vamos a tener también embajadores, expertos, académicos, investigadores que van a dar de alto nivel, Okay. de alto nivel, Okay. que van a dar la clase. Yo creo que no hay fecha todavía, estamos discutiendo el decano y yo, de la fecha posible quizá en abril. De acuerdo. Que comience. Está bien. Permítame. Este es un diplomado que sería el primero en la República Dominicana frente a todos estos conflictos mundiales, para orientar en términos de las relaciones internacionales y por lo tanto de la geopolítica a toda la nación dominicana, porque los que participen se van a convertir desde luego en agentes multiplicadores. Gracias, profesor. Permítame ahora, para continuar con el pensamiento del doctor Peña Gómez, una pregunta que se quedó en el aire, que va a enunciar el profesor, el doctor Ramón Ceballos, con respecto a la práctica internacional del doctor Peña Gómez y la asociación del PRD en ese momento a la Internacional Socialista. Doctor Ceballos, para distribuir el tiempo, nos quedan unos 12 minutos. Quisiera decir que si es posible hacerlo entre 3 y 4 minutos para volver al profesor Soto y así repartir los minutos que nos quedan entre los dos. Sí, muchísimas gracias, Pablo. Bueno, yo decía en mi primera intervención cómo se comienza a forjar el pensamiento político del doctor José Francisco Peña Gómez. Y decía que comenzó precisamente con las ideas que salen del Evangelio. Luego se nutren y se fortalecen con el nacionalismo revolucionario de Víctor Raúl Aya de la Torre, y es donde él formula su primera tesis, que era de la Revolución Democrática Nacional. ¿Qué ocurre? Que después de la invasión y la abstención del PRD en el año 70 y en el año 74, el doctor Peña Gómez se dio cuenta que realmente había que formar estructuras nacionales e internacionales que permitieran realmente crear las condiciones para enfrentar al gobierno de Balaguer en el año 78. Y es precisamente en el año 1976 que la Internacional Socialista celebra su primera conferencia en América Latina y la llevan a cabo en la ciudad de Caracas durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y esa conferencia la preside el expresidente Rómulo Betancourt. Eso fue en el mes de mayo del año 1976. El PRD, que ya había decidido que había que enfrentar a Balaguer y que quería establecer relaciones en el exterior, va con una comisión y participa en la misa. Ese mismo año, el 3 de octubre del año 1976, el Partido Revolucionario Dominicano celebra su 8ª convención, que fue el mecanismo que definió que el PRD iría a las elecciones del 78 bajo las condiciones que estuvieran. Eso trajo como resultado que se aprobó ahí la tesis de establecer relaciones formales con la Internacional Socialista y con los liberales de Washington, y se crea una comisión encabezada por Peña Gómez para que participe en la 13ª congreso que hizo la Internacional Socialista en Ginebra, y es en ese evento
donde se admite como miembro pleno al Partido Revolucionario Dominicano, claro, encabezado por el doctor José Francisco Peña Gómez. Que los resultados, la mayoría de los que nos están escuchando saben que si no hubiese sido por esa estrategia del doctor Peña Gómez, pues indudablemente nosotros no íbamos a ganar la elección a Balaguer en el año 78. Pero hay algo que yo quiero, porque sé que se está concluyendo, y es el hecho de que Peña Gómez planteaba realmente que gobernar es dignificar y que la visión internacional era fundamental. Y entonces, yo soy de lo que digo, que hay la necesidad de sostener, y ahora que mi profesor Norberto, que es un maestro en relaciones internacionales y es responsable de dirigir algunas áreas en ese sentido, que defender la soberanía dominicana y darle importancia al diálogo con las naciones, negociar sin subordinación y sin aislamiento, contribuyen realmente al fortalecimiento de la solidaridad y sobre todo en el caso latinoamericano y dominicano caribeño, a esa solidaridad latinoamericana y caribeña, en un momento en el que realmente han sido violadas incluso cláusulas de organismos internacionales, y donde yo creo finalmente que el pensamiento del doctor José Francisco Peña Gómez sigue plenamente vigente y que muchas de las ideas y propuestas que impulsó las reivindicaciones sociales, las transformaciones estructurales del país, nos llaman a nosotros a seguir luchando e impulsándola porque aún no la hemos alcanzado. Gracias, doctor Ceballos. Profesor Norberto Soto, en la cátedra que ustedes participaron, el panel, tanto usted como Wilfredo Lozano, el doctor Ceballos y obviamente el profesor catedrático Norberto Soto, hubo una variable que me llamó mucho la atención sobre el pensamiento político de Peña Gómez. Dos, primero, el profesor Wilfredo Lozano enunciaba que Peña Gómez fue un gran constructor de la concertación democrática política, pero a la vez quisiera yo entonces que usted me resuma ese concepto más el otro, que la concesión del doctor José Francisco Peña Gómez plasmada en su programa Primero la Gente, donde establece y define el Estado como un sujeto social a favor de las diferentes clases sociales, especialmente de los más vulnerables en términos de la educación y la promoción de la cultura. Sí, cómo no. Primeramente, no tiene desperdicio lo que explicó el colega, compañero Ceballos, con muy buena precisión de memoria. Sí, Peña Gómez en realidad tuvo en perspectiva hacia un futuro de la sociedad dominicana todo lo que pudiera haber sido un proyecto socialdemócrata que le llamábamos socialismo democrático, porque en él impactó en sus muchísimos viajes, especialmente a Suecia, Finlandia, Noruega, desde luego Francia, España, todo aquel proyecto social en beneficio de la gente. Y entonces quiso ese modelo ajustarlo en la República Dominicana. Su incursión en la Internacional Socialista le dio elementos suficientes para entender cómo debía la socialdemocracia favorecer a los más vulnerables de la sociedad, sin menosprecio de entender la inversión que hacen los empresarios para que haya proyectos sociales y riqueza. Eso es lo primero. Lo segundo, respondiendo a tu pregunta, que él entendía que una buena gobernanza, partiendo de lo que dijo Lozano, solamente se consigue utilizando el consenso en la sociedad y buscando el equilibrio social, entendiendo que cada sector tiene intereses particulares y focales en una sociedad como cualquier otra sociedad, pues la dominicana también.
De ahí que el doctor Peña Gómez entonces utiliza los recursos que él tiene en las relaciones internacionales para favorecer entonces políticas prácticas que faciliten el cambio, y él es el paradigma para que se produzca el cambio en el 78, José Francisco Peña Gómez, que comenzó previamente con el acuerdo de Santo Domingo, el acuerdo de Santiago, donde se unían todos los sectores, incluyendo Wessing y Wessing, que había sido contrario en la guerra a nosotros, pero también, además, toda la izquierda, incluyendo al MPD, aquello eran jornadas que flotaban todos los colores de las banderas políticas. Eso solamente lo hace Peña Gómez, porque Peña Gómez, por eso es que luego, con todos estos cambios, lo consideramos el padre de la democracia dominicana. Y además, una cosa que se me había pasado antes, Peña Gómez fue embajador especial, enviado por el gobierno de Salvador Jorge Blanco, en vista de su incursión internacional socialista a Suecia, Finlandia, España y Francia, donde él estaba autorizado como embajador especial y honorífico a hacer acuerdos para este cambio que se producía con el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández del 78 a 82, que después viene entonces Salvador Blanco, que es cuando le toca ser embajador. Es decir, que Peña Gómez representa para el país el padre de la democracia, pero al mismo tiempo el más grande estratega que da la política nacional dominicana, a tal punto que cuando Leonel es presidente lo quiere imitar, abriéndose a visitar en relaciones internacionales y acercándose más bien a los amigos y aliados de Peña Gómez en el plano europeo. Permítame, como que copiar de Peña Gómez. Permítame un segundito y digo que copiar no es malo cuando se copian cosas buenas. El señor director quiere hacer una participación y hacer un anuncio. Dígame, señor director. No se oye. Sí, tenía un pequeño problemita de audio aquí. Una pregunta para ambos, tanto para el doctor Ceballos, también para el profesor Soto. En el 94, con el acuerdo que hace Peña Gómez con Balaguer, que se le ofrece, que hay un acuerdo o se propuso la propuesta de 2 años Balaguer y 2 años Peña, que Peña rechazó eso. ¿Qué creen ustedes de ese rechazo en ese entonces? ¿Fue un error político de Peña o, y yo quiero oír la opinión de cada uno de ellos, Pablo? Yo quiero condicionar la contestación a un espacio corto porque nos queda muy poco tiempo, no, aproximadamente no 2 o 3 minutos, por favor, nos quedan. Así que lo más preciso posible. Les digo rápido que Ceballos también tiene la información bastante excelente. Yo me acuerdo que estábamos con una tensión. Peña Gómez en principio se contentó con esa propuesta porque él es muy humilde, muy desprendido, pero parece que le pidió que fuera el primero. Cuando la comisión política se van a reunir, que creo que fue en San Carlos, y todo el país está en expectativa de esperar la reunión, la comisión política no quiso que se hiciera ese acuerdo con Balaguer, que entendía que lo iba a engañar. Pero debo decir algo, también habían personas en la comisión política que tenían intereses particulares, algunos incluso eran asesores con alta suma, porque yo tengo la información. Entonces, definitivamente se aprobó, sea con esa minoría que creía eso, o con la mayoría, de que no debía hacerse el acuerdo
y ahí es que entonces que se llega hasta recortar los 2 años, 96, y cuando Peña Gómez la primera vuelta tiene, creo que era 49.56, Ceballos lo precisa también. Entonces resulta que se va a una segunda vuelta y es que viene el Frente Patriótico, donde llevan a Juan Bosch, que no sabe dónde está, al Palacio de los Deportes, de tal manera que ahí terminó entonces esa parte contraria a nosotros, traicionando a Peña Gómez cuando ya le faltaba una fracción muy pequeña que realmente debería haberse reconocido su triunfo en esa ocasión. Pablo, Doctor habla de traición. ¿Quién traiciona a quién? Pregúntale, Pablo, que no sé si oyó. Bueno, vamos a, dame dar la pregunta para oír el concepto del doctor Ceballos sobre la misma pregunta que tu anterior, porque ya el tiempo no está terminando. Doctor Ceballos, a la primera pregunta, ¿qué usted diría? Mire, lo primero es que quiero saludar a Víctor Sepúlveda y a Fausto Herrera, que están precisamente en sintonía con este importante espacio de comunicación. La verdad es que ante esa pregunta de Virgilio, en el PRD se crearon dos grandes visiones, conceptos. Unos que queríamos que realmente Peña Gómez asumiera la responsabilidad del acuerdo que en la tarde se había producido, porque eso podía traer como resultado el hecho mismo de aprobar la eliminación de la reelección presidencial y la participación de los dominicanos en el exterior en los procesos políticos de la República Dominicana. Pero había un sector encabezado por Hugo Tolentino y la doctora Milagros Ortiz Bosch, que indudablemente evaluaban el panorama desde el punto de vista moral y convencieron al doctor Peña Gómez, después que estaba de acuerdo a participar en él y aceptar el acuerdo que se hizo, a que desistiera. Y eso fue lo que trajo como resultado una de las partes que decía Norberto Soto al final, y fue el hecho de formarse un acuerdo, un segundo acuerdo entre el Partido de la Liberación Dominicana, que dirigía la Cámara de Diputados, y el Partido Reformista Social Cristiano con Balaguer a la cabeza. Entonces habían dos acuerdos que llegaron a la biblioteca que está cerca del Palacio Nacional, y realmente ni sabíamos cuál era lo que se estaban conociendo, porque el acuerdo con el doctor Peña Gómez nunca se presentó ahí. Lo único que se presentó fue un acuerdo mediatizado, en el que habían algunas cosas, como fue precisamente la segunda vuelta en las elecciones, y que se llevó de un 45% que se había aprobado con Peña Gómez a un 50% en un acuerdo que habían hecho algunos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana con Balaguer. Bien, profesor Roberto Soto, el director Virgilio García, cuando usted terminaba, le preguntó que quién fue que traicionó a Peña Gómez en el acuerdo final del Pacto por la Democracia y la 45 inicialmente, que después llevó al 50+1. Justamente la parte de Balaguer reformista, ahí también se añade lo que acaba de decir Ceballos, que se había llegado a un acuerdo incluso de porcentaje y toda una serie de decisiones que luego no se cumplieron y le hicieron trampa en el Congreso, incluso para subiendo el porcentaje de la mitad más uno, 50+1, más un voto, para que Peña Gómez no pasara. Entonces, cuando en realidad había como una detente de que iba a llegarse a un acuerdo, entonces traicionan las decisiones que había tomado tanto Peña Gómez como el Partido Revolucionario Dominicano. Yo le agrego histórico, que no se confunda con el de después, ¿entendido? Y entonces Peña Gómez traicionado en sus buenas intenciones, porque eran situaciones que los reformistas hasta presionaban a Balaguer, que no era tanto Balaguer, sino presionando a Balaguer, los reformistas y los militares, para no entregarle el poder
a José Francisco Peña Gómez, porque entendían algunos que era comunista. Todavía estaba la imputación de comunista a un socialdemócrata, como pasa en los mismos Estados Unidos, que a un socialdemócrata lo consideran socialista, pero próximo a comunista, que es un error. Eso no lo es. ¿Entendido? El espejo que vemos en Europa. De acuerdo. Entonces, eso pasó. Era atajar a Peña Gómez. Además, por un problema también de discriminación a Peña Gómez, que todavía hasta esos años persistía ese prejuicio contra el gran líder José Francisco Peña Gómez. Bien, entonces vamos a decir que vamos a dejarlo hasta ahí. Tendremos una oportunidad próxima donde no haya problemas técnicos de sonido ni que las cosas fluyan normales. En este momento yo quiero iniciar, para casi llegar al final, darle las gracias tanto al doctor Ceballos como al profesor Norberto Soto por esta participación, por las informaciones inéditas, si se quiere, para algunos e importantes para tantos otros, incluye todos los que registran la teleaudiencia a este paso. Quisiera cerrar dándole a cada uno 30 segundos para que den un concepto final sobre esta participación y el pensamiento de Doctor Peña Gómez. Con el profesor Norberto voy a iniciar pidiéndole que me defina una frase de un filósofo dominicano influenciado por Juan Bosch, por Pedro Mir, por Peña Gómez, Eugenio Mira de Hostos, una frase que dice: la vida es presente, pasado e irreversible. Así es. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Yo en mi primera profesión filósofo, yo entiendo que lo que existe es el presente, pero el presente no es más que la consustancialidad del pasado con mira o perspectiva hacia el futuro, porque el pasado es irreversible, ya tú no lo puedes vivir en todas sus relaciones, en el contexto mismo en que pasaron los acontecimientos, eventos. Y tampoco puede adivinar, para decirlo con esa palabra entre comillas, adivinar el futuro, porque el futuro es incierto. No sabes tú lo que podrá venir mañana. Y por último decirle la gracia a ambos. Hacen un gran trabajo, sobre todo de educación política y geopolítica, que los felicito. Y también, por último, que estamos ganando a Corea 5-0 en el tercero. ¿Algún honrón? A base de jonrones, porque tengo la pantalla nada más en visión, pero no en sonido. Y finalmente, en una frase, ¿cómo usted definiría al doctor Peña Gómez? El gran estratega y padre de la democracia. Doctor Ramón Ceballos, su relato y pensamiento final sobre este programa. Yo lo sintetizo en que, como entendía el doctor Peña Gómez, que ningún proyecto democrático liberal puede sostenerse en el aislamiento, que solo las bases y en los pueblos, y sobre las bases de los partidos políticos y el pueblo, son los sostenedores de la garantía de esos procesos políticos, y que el sectarismo es una conducta desviada de los mediocres e incapaces. Y realmente yo quiero reiterar el hecho de que, fíjese cómo espacio como la Universidad Autónoma de Santo Domingo acude a profesionales ligados al PRM para que hablemos precisamente del pensamiento político de Peña Gómez. Y ustedes, un espacio que realmente no es del PRM, nos invitan. Sin embargo, mi queja y mi dolor es que quienes dirigen al PRM, lo que menos le importa en esta etapa es el pensamiento político, porque no fueron incluso ni capaces de hacer actividades el día del nacimiento, que por ley le corresponde al Ministerio de Cultura organizarlo y dirigirlo. Pero qué desgracia tenemos nosotros por delante.
Bueno, quisiera pasar yo a decir gracias a ustedes dos nuevamente. Este espacio lo invito a que se me queden un ratito ahí. Al final vamos a tener una canción que hizo el maestro José Vázquez sobre la figura del doctor Peñagómez y finalmente los números de audiencia. Me gustaría que compartamos esa información un segundo más de su tiempo y como el profesor está viendo el juego, yo también iré y el doctor Ceballos porque estamos nosotros compitiendo ambos programas con la participación de la República Dominicana en Juegos Estelares en este Clásico Mundial. La mejor suerte para el torneo y la mejor suerte como ganadores para la República Dominicana. Señor director Virgilio García, sus palabras finales. Sí, doctor Ceballos, muchísimas gracias. Profesor Soto, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. El profesor está siguiendo el juego en la pantalla. Él se puede quedar ahí viendo el juego y para que escuche los finales. De todas maneras, antes de irnos, el maestro José Vázquez nos está dando seguimiento. Víctor Sepúlveda tuvo una participación muy activa y vamos a leer un par de sus comentarios. Saludamos también a Ramón Morillo, a Sin Fronteras, Margarita Pérez, que estuvo por ahí varias veces, y Víctor Sepúlveda hizo dos comentarios. Uno es que dijo cuando se hablaba de esto, esa participación y ese apego que tuvo el doctor Peñagómez, dice Sepúlveda que los pastores adventistas del séptimo día tuvieron una marcada influencia en Peñagómez y es su hermano Domingo quien los acercó. También después dice Víctor Sepúlveda que él participó en esos eventos. No sé si se refiere a las conversaciones que hubo, finales, las conversaciones finales. Sí, los acuerdos. Pero hay muchas personas que inventan porque hablan de lo que le dicen con un poco de impresiones. Eso es lo que dijo Víctor Sepúlveda en sus comentarios para dar participación de esa forma a todos los que nos estaban oyendo o escuchando por las redes. Señores, gracias de nuevo. Vamos a la canción porque sabemos que muchos de ustedes quieren ir a ver su juego. Así que, señoras y señores, una canción muy especial por el momento que estamos viviendo deportivo, que nos enviara el maestro José Vázquez, de tal forma que se quedan por favor unos minutos más, pero ahora disfrutemos de la canción. Cuando estamos en pelota, tú muy bien lo sabes, no me hables de otra cosa, háblame de plátano power, no me hables de fútbol ni basquetbol ni de karate, háblame de béisbol, de mangú y plátano power, háblame de béisbol, de mangú y plátano power, ay lo de, plátano power, ay lo de. Como ser dominicano, en un juego de béisbol salta para arriba y para abajo, con muchísimo esplendor, suena la cuirita tambora, con un gran sabor, al compás del acordeón y del saxofón, al compás del acordeón y del saxofón, plátano power, ay lo de, plátano power, ay lo de. Cuando el mundo se pasa, se arma una gozadera, luego se forma una bulla, cuando la base se llena, y se apuró, suenan todas las sirenas, en el tocado una fiesta, por la corredera, y se arma una fiesta, por la corredera, plátano power, ay lo de, plátano power, ay lo de. Calentando una fiesta.
fiesta, desde que se abre y la música encendida para que todo baile. Es que nuestro pelotero aboga para la calle, porque tienen el poder del plátano Manuel, porque tienen el poder del plátano Manuel, plátano Manuel, ay no de plátano Manuel, ay no de cuando estamos en pelota, tú muy bien lo sabes, no me hables de otra cosa, háblame de plátano Manuel, no me hables de fútbol, de español ni de karate, háblame de béisbol, de mango y plátano Manuel, háblame de béisbol, de mango y de plátano Manuel, plátano Manuel, ay no de plátano Manuel, ay no de plátano Power, plátano Power, ay lo de plátano Power, ay lo de arriba Dominicana, ay lo de Ahí teníamos al maestro José Vázquez, señoras y señores. El maestro José Vázquez, Plátano Power. Bien, señoras y señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias. Ese conductor Pablo Rodríguez, que estuvo excelente hoy. De modo pues que, señoras y señores, vamos a ver cómo estuvieron los numeritos en el día de hoy. Adelante, Vilma. 28.758. 28.758 personas. Gracias, Vilma. Bien, señoras y señores, hemos llegado al final del programa. De nuevo, muchísimas gracias, doctor Ceballos. Muchísimas gracias, profesor Soto. Muchísimas gracias, Pablo Nelson Rodríguez, por esa participación excelente. Pablo nos quiere decir algo al final. Adelante, enciende el micrófono, Pablo, adelante. Bueno, señor director, quería yo finalmente dar las gracias a usted por la disposición de darnos 2 espacios para hablar de la figura del doctor Peña Gómez en función de su pensamiento y su aportación a la democracia dominicana. Saludar a todos los que registraron la teleaudiencia de este espacio, de todos los espacios, el viernes pasado con 29,000 teleaudientes y hoy con casi 29,000 a la vez, pasados 28,800 personas nos vieron en vivo. A dar las gracias al doctor Ceballos y al profesor Norberto Soto, esperando que podamos tener en la próxima oportunidad un espacio ya no dedicado a una figura, sino a las figuras principales en los espacios finales de nuestra democracia, o en la última parte de nuestra historia presente en la democracia dominicana, donde todos aportamos, cuando digo aportamos, especialmente los líderes, con sus diferencias, con sus errores, con sus debilidades, como la tuvo el doctor José Francisco Peña Gómez, como la tuvo Juan Bosch y como la tuvo el doctor Joaquín Balaguer. Gracias a un amigo especial que yo quería que participara en este espacio, no correspondió en su momento, pero estuvo presente el señor Víctor Sepúlveda, que queríamos que si hubiera de copresentador, participante con esto, pero ya será una próxima oportunidad. Gracias del alma. Sí, vamos a invitar a Víctor, porque él estuvo muy activo ahí en las redes. Sí, sí. Y creo que sería bueno que Sepúlveda esté por aquí en una próxima ocasión, Pablo. Bueno, vamos ya a insistir en que Sepúlveda esté por aquí. Queda la invitación plasmada. Don Víctor Sepúlveda está invitado. Yo hubiese querido, como lo manifesté vía mensajes de WhatsApp, que él participara, pero bueno, su circunstancia, su horario, su tiempo no lo permitieron. Pero gracias a todos. Gracias a Fiquito Vázquez por la presentación anterior. Y yo creo que hemos aportado como programa informaciones, conceptos y una definición de parte de la visión del doctor Ceballos y Norberto Soto del pensamiento y la praxis política democrática del doctor Peña Gómez en la historia de la República Dominicana. Mil gracias a todos. Y señoras y señores, pues hemos llegado de esta forma al final de nuestro programa en el día de hoy.
tenemos que despedirnos, como siempre. Se despedía el profesor Juan Bosch. Al llegar al final de las alocuciones con el pueblo dominicano, se despedía de esta forma. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.